Buenas noches, estamos en una edición especial de Contexto Global en France 24. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados en estas horas de sábado. Yo soy Rosa Pérez Masdeu, vamos con las noticias. Una imagen para la historia: Nicolás Maduro custodiado por el FBI en Nueva York tras ser capturado por las fuerzas especiales estadounidenses en Caracas. El presidente venezolano fue trasladado a un centro penitenciario antes de comparecer en un tribunal federal acusado de narcotráfico. La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez insistió en que Nicolás Maduro sigue siendo el único presidente del país y desmintió así a Donald Trump y a Marco Rubio, que aseguraron que la segunda de Caracas estaba dispuesta a colaborar con un gobierno de transición impuesto por Estados Unidos. América Latina reacciona polarizada a esta captura de Nicolás Maduro. Decenas de personas salen a las calles para celebrar o rechazar la intervención estadounidense, y en el plano político Lula da Silva o Claudia Sheinbaum condenan la injerencia, mientras Javier Milei y Daniel Noboa aplauden la operación. Iniciamos, como no, en Estados Unidos con una imagen que marcará la historia. Enseguida la verán. El presidente de Venezuela detenido y escoltado, ahí la tienen esta imagen, por agentes del FBI a través de la pista del aeropuerto militar de Nueva York tras ser capturado por las fuerzas especiales Delta de Estados Unidos junto a su mujer esta madrugada en Caracas, y llevado luego en helicóptero hasta el buque de guerra USS Iwo Jima en el Caribe, que se dirigió hasta Guantánamo, donde el mandatario y su mujer fueron trasladados al avión gubernamental Boeing, que aterrizó hace ya unas horas en suelo estadounidense. Ahora el presidente venezolano fue ya trasladado a un centro penitenciario de la DEA antes de comparecer este lunes ante la justicia del Distrito Sur de Manhattan, acusado de narcotráfico y posesión de armas. Ahora, para analizar esta operación militar especial estadounidense para capturar al presidente de Venezuela, a Nicolás Maduro, conectamos con Ron Aledo. Él es excontratista de la CIA. Nos acompaña desde Miami, desde Florida. Ron, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más aquí en France 24. De entrada, le quiero plantear lo siguiente. El presidente Donald Trump ha descrito esta operación como extremadamente peligrosa. El New York Times la compara con la captura de Osama Bin Laden en Pakistán. Le pregunto entonces, ¿cuáles eran los principales riesgos, los principales peligros de esta intervención, y cómo se explica que ningún estadounidense saliera herido, según lo que ha dicho Donald Trump? Bueno, fue una operación obviamente de mucho éxito, muy exitosa, relámpago, que obviamente tenía un gran potencial para peligro para las tropas de Estados Unidos que actuaron. Pero obviamente de ahí viene la planeación, la coordinación. Es bastante obvio, es pero que muy obvio, de hecho, que muchos de los militares venezolanos cooperaron con esta operación. Está implícito que la CIA reclutó a muchos militares venezolanos para que estos desactivaran las defensas aéreas, para que dieran orden de no disparar a los helicópteros, para que los sistemas de defensa no estuvieran funcionando cuando vinieran los helicópteros. Y además, obviamente, la inteligencia sobre el terreno, la Human Intelligence, HUMINT, como nosotros decimos, fue espectacular. Estados Unidos tenía inteligencia real a cada momento de la localización de todos los objetivos. Estados Unidos comenzó con un bombardeo, destruyendo muchísimos equipos militar venezolano que podía ser peligroso para los soldados de Estados Unidos, y destruyó, me parece a mí, que también bastantes centros de mando de militares leales a Maduro. Eso dejó completamente desprotegido a Maduro, y según lo que cuenta Trump, los únicos que lo defendieron fueron cubanos. Al parecer tenía un contingente Maduro, ya sea de guardaespaldas cubanos o de operativos de inteligencia
cubanos estaban protegiéndolo a él cuando estaba él durmiendo, y esos fueron los que murieron, en realidad, fueron los operativos cubanos, pero la resistencia venezolana fue mínima. Me parece a mí que es obviamente que es muy obvio que la CIA llevaba muchos meses reclutando a militares venezolanos para facilitar esta operación. Por eso fue que fue tan espectacular y tuvo tanto éxito. Ron, precisamente el general, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, ha insistido en lo que usted comenta, ¿no? En este alto nivel de inteligencia que tenían de la vida cotidiana de Nicolás Maduro. Dijo que sabían hasta lo que comía. Le pregunto qué tipo de perfil tenía que estar, digamos, infiltrado por la CIA para estar filtrando esta información, ¿no? ¿A qué nivel de la jerarquía usted considera que llegó la inteligencia estadounidense? Bueno, obviamente me parece que eran varios niveles. Hay que recordar que todo esto comenzó cuando el Departamento de Justicia subió la recompensa de 15 a 50 millones de dólares. Eso fue el primer indicio. Y no estoy diciendo que solamente van a usar esos 50 millones de dólares, posiblemente van a usar muchísimo más de esos 50 millones de dólares, pero se nota que era un esfuerzo supremo para reclutar fuentes de inteligencia, lo que nosotros decimos assets. Y obviamente lo lograron, consiguieron reclutar a muchos generales, a muchos coroneles, a personas que estaban en el entorno, posiblemente a guardaespaldas de Maduro, posiblemente a ayudantes de Maduro, posiblemente a miembros del gobierno, del gabinete de Maduro, y obviamente, no tengo la lista, obviamente es una lista clasificada, pero eso obviamente tenían larguísima lista de personas dentro del gobierno venezolano y de las Fuerzas Armadas venezolanas que cooperaron con eso. Además, obviamente, estoy seguro que las herramientas militares de la inteligencia militar de Estados Unidos, las herramientas de inteligencia estaban todas presentes, la NSA, interceptando teléfonos, interceptando emails, interceptando llamadas, interceptando textos de teléfono para localizar a las personas, para saber todos los planes de contingencia, para localizar dónde estaban cada persona. Y obviamente está la National Geospatial Intelligence Agency, que es la agencia de inteligencia que tiene satélites en el espacio, y obviamente la inteligencia militar del US Navy, que estaba presente, que tiene drones que vuelan de manera casi invisible, tomando fotos y vídeos constantes de todos los movimientos en el terreno. O sea que fue una operación extraordinaria con muchísimas fuentes de inteligencia, con HUMINT, con SIGINT, con RADINT, nosotros decimos ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, que es tener ojos sobre todo lo que está sucediendo en el campo de operaciones. Y le pregunto, con toda esta inteligencia, ¿usted cree que se podrían haber evitado las muertes que usted mencionaba y que serían 40 entre civiles y militares, según una fuente del gobierno de Venezuela citada por el New York Times? Bueno, es que cuando tú atacas, haces un ataque masivo, obviamente siempre va a haber lo que nosotros decimos collateral damage. Hay que recordar que Estados Unidos, lo principal para Estados Unidos era proteger la vida de los soldados de Estados Unidos que iban a participar. Y obviamente Estados Unidos va a destruir todos los radares que ellos consideren peligrosos, todas las lanzacohetes de air defense, de defensas aéreas, y va a destruir vehículos militares y también va a destruir centros de mando y personas que Estados Unidos sabe que se van a mantener leales y fieles a Maduro, que podrían ser un peligro potencial para Estados Unidos, y para eso los va a destruir. O sea que me parece a mí que de hecho es pero que muy normal el número, me parece bastante reducido, de hecho, el número para el ataque masivo que Estados Unidos hizo en el Fuerte Tiuna y en diferentes áreas del país. Y también hay que recordar que los cubanos que estaban defendiendo a Maduro, esos no se van a rendir.
porque esos son extremadamente leales desde el punto de vista ideológico. Son personas de la inteligencia cubana que están completamente adoctrinados. Y por último, no tenemos mucho tiempo, pero quisiera saber cómo se explica usted el silencio de las últimas horas, ¿no? La incertidumbre sobre lo que va a suceder en Venezuela en el corto plazo. Bueno, es obvio que Trump está partiendo de la premisa que él quiere negociar y hablar con Delcy Rodríguez, que es ahora, que era la vicepresidente del país y ahora, por default, como nosotros decimos, ahora es presidente porque se han llevado a Maduro. Y me parece a mí que todo lo que está intentando hacer, en vez de empujar un golpe de Estado o de hacer una transición apresurada, él quiere que Delcy Rodríguez, que está al mando ahora del país, coopere con él. Él está tratando de convencerla, de negociar con ella para que ella haga la voluntad de Estados Unidos y haga lo que Estados Unidos le dice que haga. Me parece que ese es el plan A de Trump, que no haya más violencia, sino que Delcy, ella desde el poder, vaya ejecutando las órdenes de Estados Unidos y haciendo una transición muy lenta y despacio para que llegue un nuevo gobierno en el futuro sin más derramamiento de sangre. Me parece a mí que ese es el plan A, pero hay que ver también si hay un plan B. Y él sí se rehúsa a seguir las órdenes de Trump, entonces si Trump la va a remover a ella también del poder. Pues lo veremos seguramente, como bien dice, en las próximas horas. Ronald, muchas gracias una vez más por estar con nosotros aquí en France 24. Encantado, gracias. Precisamente profundizamos en lo que nos comentaba nuestro invitado, y es que la vicepresidenta venezolana compareció en Caracas junto a su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y a los ministros del Interior, de Exteriores y de Defensa. Delcy Rodríguez ahí aseguró que Maduro continúa siendo el único presidente del país, desmintiendo así, como decíamos, la versión expresada en rueda de prensa por Donald Trump y por Marco Rubio, que aseguraron que la mandataria se dispuso a colaborar en el eventual proceso de transición liderado por Washington. El pueblo venezolano, con su fuego sagrado de la patria encendido, está indignado por lo que es el secuestro ilegal y legítimo del presidente y de la primera dama, primera combatienta, Cilia Flores. Se activa toda Venezuela y el decreto que ya fue suscrito por el presidente Maduro, único presidente de Venezuela. Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moro. Que lo que hoy le hicieron a Venezuela se lo pueden hacer a cualquiera. Ese uso brutal de la fuerza para torcer la voluntad de los pueblos se lo pueden hacer a cualquier país. A continuación, para ampliar, conectamos con nuestra corresponsal en Venezuela, con Daniela Zambrano. Daniela, buenas noches de nuevo. Enseguida hablaremos de estas palabras de Delcy Rodríguez, pero antes cuéntanos qué se sabe exactamente sobre estos posibles heridos o fallecidos en esta intervención de Estados Unidos para capturar a Maduro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Lo primero que tenemos que decir es que no hay un parte oficial sobre el número de bajas en Venezuela tras esta operación militar en Estados Unidos que realizó al menos 7 bombardeos simultáneos en 4 estados del país. La información que se conoce es de manera extraoficial por una red de médicos que ha hecho un parte en el que asegura que los heridos, en su mayoría militares, están en el Hospital Militar Carlos Albelo y el Hospitalito de Fuerte Tiuna. Esto coincide con lugares cercanos a donde ocurrieron estos bombardeos y estas explosiones. Me permito leer parte de esta información que ha circulado ya en algunos medios de comunicación por este grupo de médicos. Hospital Militar Carlos Arbelo, más de 60 heridos militares. Hospitalito de Fuerte Tiuna, más de 30 heridos militares. Serían más de 90 personas heridas, en su mayoría militares, y se habla, según información que ha difundido el New York Times, de una fuente que no quiso reflejar su nombre, que habría 40 personas fallecidas. A través del canal Telesur, la corresponsal de ese canal ha logrado acceder a estos hospitales y entrevistar a algunos
familiares y víctimas de estos bombardeos militares por parte de Estados Unidos. Uno de ellos decía que defendieron su base disparando hacia los helicópteros para que no pudiesen aterrizar, y allí, por supuesto, hubo algunas bajas y heridos, personas que han perdido alguna extremidad de su cuerpo. También hablaban con una familiar de un coronel que vivía en las instalaciones de Fuerte Tiuna. Para poner en contexto a la audiencia, dentro del complejo militar de Fuerte Tiuna, cerca hay unas viviendas de la denominada Visión Vivienda que otorgaba el Estado, sobre todo a familias de militares. Estas personas que se despertaron con estas detonaciones, y allí, por supuesto, se registraron heridos, y esta familiar del coronel decía que habrían perdido sus extremidades, su familiar. Sin embargo, repito, no hay un parte oficial por parte del gobierno o altos funcionarios del gobierno. La vicepresidenta Delcy Rodríguez y más temprano el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino, se limitaron a decir que había bajas tanto civiles como militares. Del lado de Estados Unidos, lo decía el presidente Donald Trump, no se registró ninguna baja. Bien, Daniela, pues estaremos pendientes de si hay finalmente una comunicación oficial. Mientras tanto, hablemos de otra noticia. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones ha informado sobre la suspensión de algunos canales de televisión. Cuéntanos. Sí, a través de un comunicado, Conatel, que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, informaba que de manera preventiva canales nacionales como Globovisión, Televen y Venevisión no iban a transmitir información para resguardar a su personal, resguardar las instalaciones. Sin embargo, esto ha generado bastante alarma en la población, porque es en este momento donde precisamente los ciudadanos necesitan información. Pero lo cierto es que estos canales, que algunos están en manos de personas afines a la administración de Nicolás Maduro, no transmitían cierto tipo de información. Por lo general, su programación tenía que ver más con programas de entretenimiento, de farándula, de cocina, y por eso las personas a través de las redes sociales prácticamente dicen que es risible esta información, porque igual las personas se enteraban de lo que pasa en Venezuela a través de YouTube, a través de los canales internacionales, a través de las redes sociales, pero no a través de estos canales. En el comunicado, Conatel también insta a la población a limitarse a obtener la información oficial transmitida por los canales del Estado. Sin embargo, estos canales han transmitido hasta ahora solo la versión oficial, los comunicados que ha emitido el gobierno. Sin embargo, allí no hay cabida para voces disidentes sobre lo que está pasando en Venezuela. Bien, Daniela, y por último, antes de cerrar esta conexión, también tenemos comunicado de otra autoridad, en este caso de la judicial. El Tribunal Superior de Justicia ordenó a Delcy Rodríguez asumir la presidencia interina, ¿no? Sí, hay una particularidad en este fallo del Tribunal Supremo de Justicia, y es que no habla de una falta absoluta del presidente de la República, sino una falta temporal. En este caso, automáticamente Delcy Rodríguez puede asumir las funciones del Ejecutivo sin que se tenga que llamar a elecciones en los próximos 30 días, como rezaría la Constitución en caso de que fuera una falta absoluta del presidente en ejercicio. ¿Cuáles son las facultades ahora de Delcy Rodríguez? La del Ejecutivo por 90 días, con 90 días prorrogables, y allí la Asamblea Nacional sí debe decidir si se declara la falta absoluta para entonces posteriormente llamar a elecciones. Por lo pronto, lo que se conoce a esta hora es que Delcy Rodríguez asumiría el cargo de presidente encargada. Sin embargo, hay mucha incertidumbre alrededor de esto. El presidente Donald Trump decía que Estados Unidos encabezaría un gobierno de transición con funcionarios de Estados Unidos junto a funcionarios venezolanos. Sin embargo, no daba nombres. Lo que sí dejó asomar en esa rueda de prensa es que el secretario de Estado, Marco Rubio, está en conversaciones con Delcy Rodríguez. Posteriormente, la declaración de Delcy Rodríguez fue totalmente lo contrario, diciendo que en Venezuela había un único presidente, que era Nicolás Maduro, y se mostraba junto al alto mando militar, el ministro de la Defensa, el ministro de Interior y Justicia, el presidente de la Asamblea Nacional, que es su hermano. Entonces, esto generaba confusión. Desde Estados Unidos se dijo también que se iban a evaluar las acciones que se tomaran en Venezuela por parte de estos funcionarios para decidir en las próximas horas cómo sería esta transición luego de que capturaran tanto a Nicolás Maduro como a Cilia Flores y ya estuvieran en territorio estadounidense rumbo a una cárcel militar. Desde la oposición la estrategia es totalmente la contraria. María Corina Machado, la líder opositora, a través de las redes sociales ha insistido en que en Venezuela ya hubo elecciones el año pasado, que habría ganado Edmundo González Urrutia, según las actas mostradas por
por la oposición y que debería ser Edmundo González Urrutia quien asuma la presidencia. Pero todo esto es información en desarrollo, muy confusa, y de hecho también por eso las personas que no apoyan a la administración de Nicolás Maduro no han querido salir a las calles a celebrar, no solo por miedo, sino también por no saber qué viene ahora, quién quedará administrando el gobierno venezolano y los próximos acontecimientos. Daniela, pues no nos queda más que ir siguiendo, como bien dices, cómo se desarrolla la situación y cómo se va aclarando estas contradicciones aparentes. Muchísimas gracias una vez más por toda esta información y clarificación. Y mientras tanto, en América Latina, mientras líderes de izquierda como Lula da Silva o Claudia Sheinbaum han condenado la injerencia de Estados Unidos a la soberanía de un país latinoamericano, líderes de derecha como Javier Milei o Daniel Noboa han aplaudido la captura de Nicolás Maduro, una división que también se ha expresado en las calles. En Ciudad de México, un pequeño grupo de personas exigió la liberación de Maduro frente a la Embajada de Estados Unidos con pancartas en las que se leía "No somos su patio trasero" o "Basta de amenazas a Venezuela, México y Colombia". En Brasil también decenas de personas protestaron en las calles de Brasilia y Sao Paulo contra la intervención militar de Estados Unidos horas después de que el gobierno reconociera a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela y de que la viceministra de Exteriores de Brasil indicara la necesidad de una reunión ministerial de urgencia de los miembros de la CELAC. Y ante el obelisco en Buenos Aires, por el contrario, cientos de venezolanos celebraron la captura de Nicolás Maduro con palabras de agradecimiento para Estados Unidos y con la esperanza de regresar a su país a pesar de la incertidumbre actual. También en La Paz y en Santa Cruz, decenas de venezolanos festejaron la captura de Maduro y pidieron el reconocimiento de Edmundo González como presidente de Venezuela. Panamá, Costa Rica y otros países también han sido escenario de muestras de apoyo a la operación estadounidense. Colombia, precisamente, también se encuentra entre los otros países donde ciudadanos venezolanos han expresado su alegría por la captura de Nicolás Maduro. A manos, como saben, de Estados Unidos, nuestro equipo de enviados especiales a Cúcuta, en la frontera de Colombia con Venezuela, nos envían estos testimonios desde un punto clave de la emigración venezolana de los últimos años. Escuchemos. Bueno, primeramente dándole las gracias a Dios en este momento, desde ayer a hoy, principalmente por lo que nos está sucediendo en Venezuela. Es una victoria más de muchas derrotas que hemos tenido. Esto es una gran victoria. Muy asustado, porque tengo familiares que están cerquita de Miraflores. Allá, pues yo soy de Caracas, la capital, y están cerquita de allá prácticamente a metros. Y me estoy como asustado porque ellos son perjudicados, pero que sea la voluntad de Dios, primeramente todo. Hasta aquí esta edición informativa. Enseguida regresemos con una nueva actualización de la situación en Venezuela y en Estados Unidos. Por ahora nos despedimos.